Buenas tardes, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se la escucha. Muy bien, doctora, gracias. Bien, vamos a empezar puntuales como siempre y les quiero comunicar que si por alguna razón el internet mío se cae, no se asusten, yo salgo y vuelvo a entrar, ya no se vayan a ir, ya. A ver, está fallando un poco a esta hora, ¿ya? Y quería empezar temprano porque la clase es un tanto larga, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. En- Como se habrán ido dando cuenta en estas 2 semanas previas, la patología especial no es más que aplicar los conceptos de patología general en diferentes órganos y sistemas. ¿Ya? De hecho, hoy día veremos algunas enfermedades que, aunque no lo crean, ya las vimos en una clase de patología general, solo que ahora la vemos enfocada en un órgano en particular, en este caso, en un órgano del tubo digestivo. La siguiente semana veremos patología de las glándulas anexas al tubo digestivo, hígado, vías biliares, páncreas. ¿Ya? Comenzamos entonces. Empezaremos con patología esofágica y siempre les recuerdo que ustedes deben tener en mente que el esófago tiene tres porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal pequeña, cada una de ellas con relaciones anatómicas muy variadas, muy diversas y que explican en parte eh, sus enfermedades. Congénitamente el esófago puede tener o frecuentemente puede padecer alguno de estos procesos. O tiene una estenosis esofágica, recordando que estenosis significa disminución de la luz. En un órgano hueco, si la luz disminuye, se llama estenosis. Miren que digo disminución, no ausencia. ¿Bien? Eso también puede ser una esofagitis, una alteración esofágica adquirida en un adulto, puede ocurrir, ya eso ya no será congénito, obviamente. O la formación de anillos y membranas, que más que formación es un remanente. En un momento de la embriología, el esófago fue un tubo sólido, sin luz, y se recanalizó por apoptosis. Entonces, cuando esa apoptosis no es completa, no es perfecta, pueden quedar membranas o tabiques o anillos parcialmente disminuyendo la luz del esófago. ¿Ya? Otro concepto u otra lesión que es común en el esófago es la heterotopía. Hetero significa diferente. Topía viene de topos, que significa lugar, lugar diferente. Significa que en el esófago puede encontrar otros tejidos que usualmente no están allí, por ejemplo, tejido del estómago, páncreas e incluso, miren qué raro, endometrio, con lo que eso puede significar, ¿no? Por ejemplo, una persona, una chica que tenga tejido endometrial heterotópico en el esófago, podría tener sangrado simultáneamente en el esófago junto con el sangrado menstrual, por ejemplo. Y eso es serio, ¿no? Porque va a sangrar por la boca y, bueno, van a sospechar de otra lesión. Sin embargo, cuando hacen la endoscopía van a llegar al diagnóstico. No es grave porque lo sacan y listo, siempre que sea pequeño, ¿no? Y congénitamente, lo más extraño que de pronto va a haber es esta combinación de enfermedades, que es una fístula combinada con atresia, entre tráquea y esófago. Una fístula, en general, es una comunicación anormal entre dos vísceras huecas o entre una víscera hueca y la superficie corporal. Esa es la definición de fístula para cualquier órgano, ¿ya? En este caso, entre tráquea y esófago. Y atresia, a diferencia de estenosis, es ausencia de luz. Es decir, en un órgano hueco no se desarrolla una parte de él, es como una manguera partida en dos, por decirlo de alguna forma, para que me entiendan. Eso se llama atresia. Cuando no existe luz, el órgano es un tubo ciego con un fondo de saco ciego. Bueno, con dos eventualmente, ¿no? Uno en un extremo y otro en otro. Ahorita verán la figura. Cuando existen estas comunicaciones anormales o esta atresia, el niñito va a tener pues una secreción salival aumentada, en lo que Lacte va a
poder pasar a la vía respiratoria, y eso se llama broncoaspiración, causando dificultad respiratoria, obstrucción, cianosis, y eventualmente hasta se puede morir por asfixia. Aquí tienen un cuadro en donde ustedes pueden ver los 5 tipos comunes de estas combinaciones llamadas fístulas traqueoesofágicas combinadas con atresia. A la derecha, no pertenece a esto, está bien separadito, un esquema de una estenosis, para que les quede claro que la estenosis es la ausencia, la disminución de la luz, ¿ven? No es que no hay ausencia, la luz es gruesa y aquí disminuye, pero continúa, existe. A diferencia de aquí, donde el esófago termina en este lado y acá vuelve a empezar, es decir, hay todo un segmento en donde no existe luz esofágica. Acá tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí no. Miren, en el tipo 5 lo que hay es una estenosis. Pero igual, los tipos son estos 5 que ven acá. Esto, repito, es para comparación. Entonces vamos a hablar de atresia y de fístula. Hay algunos conceptos que quiero que queden de esta combinación. Por ejemplo, en el tipo 1 existe atresia, pero no hay fístulas. Fístulas son estas, miren, estas comunicaciones que hay entre tráquea y esófago. En la tipo 1, repito, hay atresia, ahí la ven, y no hay fístula. Y para acordárselo facilito, en la tipo 5 es al revés. Hay fístula, miren, y no hay atresia, es al revés. ¿Qué cosa hay en lugar de atresia? Miren, comparen, hay una estenosis. ¿Ya? Por eso les puse el cuadrito ahí. Y yo siempre les digo, bueno, en la tipo 1 hay A y no hay F. En la tipo 5 es al revés. Hay F y no hay A. ¿Qué cosa hay? E de estenosis. Una vez que se aprenden esos dos, que es fácil de aprenderse, la 1 y la 5 al revés, la 2, la 3 y la 4 son facilísimas. ¿Por qué? En todas existe atresia. En todas existe fístula. La diferencia es que en el tipo 2 la fístula es con el esófago superior. En el tipo 3 la fístula es con el esófago inferior. Y en la tipo 4 hay 2 fístulas, arriba y abajo. ¿Sí? Esa es la famosa combinación de fístulas combinadas con atresia que quería mostrarles. Y como pueden ver los porcentajes en la parte baja, la más frecuente es la tipo 3. Le sigue la tipo 1, le sigue la tipo 5 y empatan al final la 2 y la 4, más o menos en porcentaje. Entonces 3, 1, 5, 2, 4. Primero los impares, luego los pares. Ya, quiero que se aprendan esto porque es importante y porque además es común, o sea, es decir, podrían verlo. Esta es la tipo 3, recuerden, hay atresia y hay fístula con el esófago inferior. Esta misma foto la he volteado acá para que este esquema coincida con esto, que es de un pacientito. Esto que ven aquí es la tráquea. Esto que ven aquí es la tráquea. Esto que ven aquí es el esófago superior. Este es el esófago superior que termina aquí. Este que ven acá es el esófago inferior, que es este de acá. Y esto que comunica es la fístula. Esta es la fístula. ¿Se dan cuenta que sí existe? Ya no son solo esquemas. Además está recordarles que este tipo 3 es la fístula más común. El porcentaje es 85%. Aparte de los problemas estructurales, también hay problemas motores. El más común y de lejos el más frecuente es la acalasia. Y quiero que presten atención porque esta enfermedad va a tener un equivalente idéntico, pero en el intestino delgado. En el intestino grueso, perdón. Vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Si tenemos tiempo hoy día, si no, la próxima clase. La acalasia significa que hay una dificultad en la apertura del cardias. Recuerden que el cardias comunica esófago con estómago. Entonces, cuando ustedes mastican un alimento y pasan el bolo alimenticio,
El bolo alimenticio pasa por el esófago y llegando al cardias, el cardias se debe abrir para que el alimento pase al esófago, ¿no es cierto? Pero si tengo una dificultad en que se relaje y se abra ese cardias, hay una falla en eso, esa puerta está cerrada. El alimento no va a pasar al estómago y se va a almacenar en el esófago, lo cual está muy mal porque el esófago es un órgano de paso, no es para almacenar nada. Si el esófago se llena de alimento, voy a tener un cuadro clínico caracterizado por dificultad en la deglución, no va a poder deglutir porque no pasa la comida. Ese alimento se puede regresar hacia la vía respiratoria a través de la laringe y eso se llama aspiración o también broncoaspiración. Y el esófago se convierte en un esófago grande, en un mega esófago, porque se llena de alimento. Más que etiopatogenia, la causa fundamental, y no se sabe cuál fue el factor desencadenante, es que no existe plexo mioentérico de Auerbach. Recuerden que el plexo mioentérico de Auerbach son neuronas, es la segunda neurona del sistema parasimpático, ubicados en la pared misma del tubo digestivo, en la capa muscular. Por eso es mioentérico, músculo intestinal. Al no existir esas neuronas, no pueden iniciar, no pueden regular la apertura del cardias y simplemente se cierra como efecto contrario. En la macroscopía verán un esófago dilatado, grande, y en la histología obviamente no van a encontrar el plexo de Auerbach. La pared muscular va a tener usualmente un adelgazamiento porque se distiende, y el esófago se podrá ulcerar por el contenido de alimento. Este es un esófago, miren, de aquí hasta acá, muy ancho, con un contenido de la sustancia de contraste que han usado para la radiografía, y la típica imagen en pico de ave. ¿Ven? Termina en un extremo aguzado, pico de ave le llaman. El paso es estrecho hacia el estómago. Acá tienen una foto de un caso de un paciente que alguna vez tuve. Miren cuán dilatado está el esófago. Acá hay una mitad, acá está la otra mitad. Esto que ven acá es el estómago. Y miren cómo aquí la pared está delgadita del esófago. Y acá miren cómo se engruesa justo a nivel del cardias. Entre el esófago y el estómago, que es este. Y la luz es mínima, ¿ven? Como un pico de ave, como la imagen radiológica. Termina como un embudo, ¿no? Mínimo aquí. Acá también, en el otro lado, la pared también está gruesa del esófago, del cardias a este nivel, ¿no? El alimento se acumula en esta zona, obviamente. Normalmente, yo debo encontrar en la capa muscular del esófago al plexo mioentérico de Auerbach, estas neuronas. En los pacientes como este, no hay. Uno busca y busca y no encuentra ni una neurona. Cambiemos de enfermedad. Hablemos de hernia hiatal. ¿Qué es una hernia? La definición es un tanto larga. Dice, una hernia es la salida parcial o total de una víscera fuera de la cavidad que normalmente le aloja a través de un punto débil en su pared. Entiendo que es un poco extensa, pero esa definición de hernia sirve para cualquier órgano, en cualquier parte del cuerpo. Y se apellida hiatal, porque se refiere al hiato esofágico en el diafragma. En el diafragma hay 3 hiatos grandes, uno por donde pasa la arteria aorta, otro por donde sube la cava superior, la vena, y otro por donde pasa el esófago. Entonces, como la hernia ocurre a nivel del hiato esofágico, le llaman hernia hiatal. Y se define como la protrusión o salida del estómago a través de ese agujero. Hay 2 formas. Ya, olvidemos el palabreo y miremos la figura, que es más bonito. Este es el diafragma. Este es el diafragma. Aquí vamos a hacer un esquema de la hernia hiatal axial y acá de la paraesofágica. El límite rojo con el rosado, aquí, este límite es la unión esófago-gástrica, este es estómago. Esta unión debería estar aproximadamente a la altura del diafragma. Como ven, ha ascendido. La unión que debe estar aquí
ahora está acá arriba, ascendió, subió, llevándose un pedazo de estómago hacia el tórax, porque esto de acá es tórax. Como el ascenso es en el mismo eje, se llama axial, porque axial significa eje. Esta forma de hernia yatal representa el 95% de las hernias yatales, ¿ya? En cambio, esta otra, miren lo que va a ocurrir. Aquí está el esófago, aquí está el estómago. Aquí está la unión esófago-gástrica. Esta está aquí, está en su sitio. Lo que se hernia es el fondo gástrico a través del hiato, del diafragma, y se ubica al costadito, adelante o atrás o al costado, del esófago. Por eso se llama esófago, al costado del esófago. También le llaman por rodamiento. Y este es el 5% de hernias. A esta se le llama axial o por deslizamiento, porque se deslizó, lo jalaron. Este por rodamiento. 95%, 5%, más o menos. Lo mismo, pero a colores de su libro de Netter. Acá está el diafragma. Miren. Aquí está la unión esófago-gástrica. Esto es estómago. Esto debería estar de aquí para abajo. Pero no. Ascendió al tórax. Y este es el esófago. La unión está más arriba de este nivel. Axial o por deslizamiento. Y la pared esofágica, miren, la unión esófago-gástrica está en su nivel. Está a nivel del diafragma. Ahí está. En su sitio. No se ha movido. Lo que se ha movido es el fondo gástrico a través del hiato y se ha colocado ahí, al costado del esófago. Por eso se llama pared esofágica. 95%, 5%. Cambiemos de lesión. Divertículo. En líneas generales, un divertículo es una evaginación de la pared. La pared de un órgano hueco se debilita y se va hacia afuera, ¿ya? Como haciendo una salida falsa. Por ejemplo, aquí el esquema, la pared viene y aquí se forma el divertículo. Una falsa salida, ¿no? Si este era un único camino, ahora hay un camino por aquí y hay un camino para acá. Es falso porque ahí choca y va a volver a salir, pero esa es la debilidad de la pared que forma una cavidad que se llama divertículo. Hay divertículos en cualquier parte del tubo digestivo, ¿ya? Por cierto. Son más frecuentes en colon, pero también pueden haber en esófago, incluso en intestino delgado. Estos divertículos pueden ser de pulsión o de tracción. Pulsión significa empujar, es decir, cuando la presión dentro del esófago aumenta y hay un punto débil en la pared y por ahí la pared se abomba hacia afuera. Esos divertículos de pulsión son frecuentes en el tercio superior del esófago y ese es el clásico divertículo de Zenker, que espero que se lo graben. Más adelante veremos otro divertículo que se llama de Meckel. Y como ambas tienen las mismas letras vocales, Zenker y Meckel, son motivo de confusión a veces, ¿ya? Zenker es en esófago, Meckel es en el intestino delgado. Aquí está incluso la causa, cuál es el músculo que está afectado, y repiten que es de pulsión, porque está en el tercio superior, al inicio del esófago. Sin embargo, también existen los divertículos de tracción. Tracción significa que lo están jalando, traccionando. Estos divertículos son más frecuentes en el resto del esófago, en los dos tercios inferiores. Estos de acá en el tercio superior. La explicación, la razón es que recuerden que aquí hay pulmones, ¿no es cierto? Los bronquios. Y aquí hay ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos se pueden inflamar crónicamente por muchas razones. Por ejemplo, tuberculosis. Y eso puede causar fibrosis, cicatrices. Y esa cicatriz entre el ganglio que está pegado al esófago lo va a jalar al esófago, lo jala. Por eso se llama tracción, lo está jalando. Y eso es usualmente la causa del divertículo, ¿ya? El ganglio jala la pared. Miren una imagen del divertículo Zenker radiológica, que hay como una bolsa donde se almacenó el material de contraste
visto de costado, este sería la bolsita que están viendo aquí, sería esta de acá. ¿Ven que es una bolsita donde se acumula el material de contraste? Y cuando lo intervienen y sacan esa bolsita, porque se imaginan que tener una bolsa ahí, ¿no? El alimento pasa parcialmente ahí, se acumula allí, como ven acá. Líquidos también van a ingresar, se van a fermentar, van a tener mal olor, mal aliento, dolor, sensación de bulto en el cuello, quién sabe, dificultad para respirar, en fin, una serie de molestias por ese divertículo. Hay que sacarlo. Los cirujanos lo saben hacer muy fácil. Esta entidad llamada laceración esófago-gástrica es un perfecto nombre para lo que realmente es. También se conoció por muchos años como el síndrome de Mallory-Weiss, y ese nombre sigue estando en, en uso común, ¿ya? Pero cualquiera de los nombres es válido, ¿ya? Y su nombre es bien claro, es una laceración, es decir, son fisuras, son heridas, son rajaduras en esta zona. Lo dice clarísimo, ¿no? En la unión entre el esófago y el estómago, aquí. Pero no por afuera, por dentro. Como factores etiopatogénicos se reconocen siempre a los vómitos repetidos, ¿ya? Y eso puede ser por múltiples causas. Alcoholismo, puede ser por una gastroenterocolitis, puede ser por vómitos inducidos voluntariamente, las personas que tienen trastornos en la alimentación, ya ustedes saben el concepto, o también con hernia hiatal, que acabamos de estudiar. Este síndrome o laceración causa hasta un 5% de todas las hemorragias digestivas altas que existen, o sea, los sangrados que salen a través de la boca, lo cual se llama hematemesis, vómito de sangre. El paciente, como ustedes podrán entender, imaginen, va a tener un dolor severo, intenso en la zona precordial. A veces se confunde piensan que es el dolor de un infarto. Así de fuerte es. La diferencia está en que estos pacientes suelen tener sangrado a través de la boca, hematemesis. Y los pacientes con infarto no suelen tener eso, ¿no? Aparte que tienen otra signología, ¿no? Dolor que se va al brazo izquierdo, en fin, una serie de cosas. Y como comprenderán, si hay una rajadura y los vómitos siguen, podría complicarse con una perforación completa de la pared, porque les dije que era desde adentro. Vamos a verlo. Aquí tienen una vista endoscópica, este es el cardias aquí, y aquí está la rajadura, la herida y el sangrado. Fíjense que este paciente se murió. Este es esófago, este es estómago, y aquí está la rajadura, la laceración. Incluso se ve el coágulo en el vaso que se rompió. Imaginen el sangrado tan masivo para que el paciente se muera, ¿no? Por hipovolemia. No hay cómo comprimir ese punto de sangrado, ¿no? Los vómitos no son nada agradables y sus complicaciones graves son justamente un síndrome de Mallory-Weiss. Las varices en el esófago también son bastante frecuentes, dado que su causa, que es la cirrosis, es frecuente en el país. Y la cirrosis es frecuente en el país porque hay un consumo exagerado de bebidas alcohólicas, fundamentalmente. Pero bueno, las varices como definición son la dilatación patológica y permanente de las venas, en este caso de las venas del esófago. Ahí está la definición. La etiopatogenia, como su mayor causa es la cirrosis, es buscar un circuito por donde la sangre puede circular, dado que el hígado está cerrado por la cirrosis. Vamos a mirarlo mejor. Y después volvemos. Miren el hígado, está cirrótico, lleno de fibrosis, de cicatrices. Esta es la vena porta. Esta es la vena mesentérica superior, esta es la vena esplénica, esta es la vena mesentérica inferior. La sangre viene así, 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 y al llegar a la porta debe entrar al hígado, circular por los sinusoides y salir por la vena suprahepática y llegar a la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Ese es el camino normal, ¿ya? Recuérdenlo, eso lo han hecho, esa anatomía. Como ahora el hígado está lleno de cicatrices y es difícil que la sangre pase, la sangre invierte su flujo y en lugar de ir para allá, se viene así. Invierte la vena esplénica su sentido de circulación. Ya estamos aquí en el vaso, ¿ya? Aquí, en el vaso.
Y aquí del vaso, de las venas esplénicas, se comunica con las venas del fondo gástrico y las venas del esófago, que es donde queríamos llegar. Las venas del esófago terminan drenando en la vena ácigos. La vena ácigos termina drenando la vena cava superior y la vena cava superior también termina en la aurícula derecha. O sea, llega al mismo sitio donde debía llegar, a la aurícula derecha. Pero la sangre no pasa por el hígado o pasa muy poco. Y la sangre que viene del tubo digestivo debe pasar por el hígado para dejar los nutrientes, para dejar las sustancias tóxicas para que ahí se metabolicen. Como no hace eso, la sangre se da todo un circuito colateral, llegando a su destino final, haciendo trampa, pero dejando dañadas las venas del esófago, las venas del estómago, el resto de venas, y llevando sangre completamente contaminada con desechos, por ejemplo, que luego van a dar molestias, como veremos en la siguiente clase. A eso se refiere el slide anterior cuando decía circulación vicariante. Eso es una circulación supletoria, un bypass, un puente, una salida, un caminito escondido. Pero también puede ser por trombosis de la vena porta o por el síndrome Budd-Chiari, que es trombosis de la vena suprahepática. Son casos más raros. Como entenderán, estas venas se pueden romper y el sangrado es brutal. Tanto así que 40% de pacientes se muere en el primer episodio de ese sangrado. 40% es bastante. Miren la endoscopía de un esófago que es varices. Miren cómo están las venas tortuosas prácticamente en toda la circunferencia. Así como se ven las venas varicosas usualmente en las piernas de los pacientes, igualitas se ven, pero dentro del esófago. Díganme, cuando uno come el alimento y pasa por aquí raspando eso, obviamente puede causar sangrado. Y si sangran, miren, están las venas a tensión. Parar el sangrado dentro del esófago es bien difícil, no hay forma, salvo que estén en un hospital especializado. Le introducen un balón, un endoscopio con un balón, lo inflan y eso comprime la herida, para el sangrado por un rato, pero obviamente no están corrigiendo el verdadero problema. Así que en un siguiente sangrado se muere otro tanto. Esto es grave y es irreversible. Otra lesión, el esófago de Barrett, o de Barrett, como dicen otros. El concepto es muy simple. Es la sustitución del epitelio del esófago por un epitelio glandular, también llamado columnar. Un epitelio similar al del estómago, que aparece en el esófago. Es una lesión adaptativa, por si acaso. La metaplasia es una adaptación, como estudiaron en el ciclo pasado. El esófago, que normalmente tiene epitelio escamoso, como este de acá, este epitelio en el esófago se ve más o menos blanquecino. El epitelio del estómago, que es glandular, se ve más o menos rojizo. Cuando este epitelio del estómago, o parecido al estómago, se mete al esófago, eso hace que se vea la mucosa rojiza en el esófago. Cuando sacan una biopsia de allí, el patólogo encuentra que el epitelio cambió. No es un epitelio escamoso como este, sino es glandular, como el estómago. Y vean el cuadrito, aquí lo dice y acá también está. Revestimiento normal del esófago. Este es un esófago Barrett, es decir, en lugar de encontrar esto, encuentro esto, glándulas. Y eso se va a una displasia de bajo grado, a una displasia de alto grado, y eso se va a un adenocarcinoma. Fíjense. Con el tiempo, por supuesto. No digo que inmediatamente. Les decía que el esófago normalmente se ve blanquecino, como esto. Pero aquí, miren, toda esta zona se ve roja. Ese es el color de la mucosa gástrica. Pero debería ser mucosa de esófago. Si hacen biopsia de acá, sale epitelio escamoso. Si hacen biopsia de aquí, al costadito, ya sale epitelio glandular. Eso se llama esófago de Barrett. Y eso es malo. Después verán por qué. Veremos por qué. Algún par de fotos. Miren, la unión esofagogástrica es esta. Y esta es esófago, pero tiene un color diferente, rojizo, como el estómago. Tiene pliegues como el estómago. Acá hay otro. La unión debería estar acá. Está acá arriba en realidad. Toda esta zona está revestida por mucosa glandular. Y el esófago debería estar revestido de mucosa escamosa.
Acá tengo un caso de mi hospital más extremo todavía. Este es el estómago, como comprenderán. Aquí está la unión esófago-gástrica. Aquí debería ocurrir el cambio de epitelios. Sin embargo, ocurre acá, miren. Este es epitelio escamoso hasta aquí. Y todo esto que estoy mostrando ahorita, que es esófago, está revestido de mucosa tipo estómago. Miren, acá está la unión, ¿ve? Más o menos se ve. Y esto de acá, que es esófago, es igualito al estómago. Así como está en el libro, el esquema, escamoso aquí, glandular acá, acá está la foto, miren. Escamoso, poliestratificado, plano no queratinizado, y bruscamente cambia a un epitelio glandular. Esa es la definición más sencilla de Barrett, de esófago de Barrett. ¿Cuál es el problema? Como les decía hace un rato, que ese esófago, esa mucosa, es inestable y va siendo muy fácil que empiece un proceso de displasia, de leve, moderada, severa, etcétera, hasta un adenocarcinoma, porque forma glándulas. Cuando se maligniza, forma glándulas malignas. La esofagitis es otra de las enfermedades tan común que es probable que ustedes y yo la hayamos tenido alguna vez o la vayamos a tener. Más que la aguda, que es muy llamativa, con muchos signos y síntomas, probablemente la crónica. Luego la veremos. Las inflamaciones agudas del esófago suelen ser de causa química, es decir, el paciente ha ingerido alguna sustancia química dañina, muchas veces con intención suicida, y o una infección, gérmenes, bacterias, etc., ¿no? Les decía que era muy llamativa porque causa muchas molestias, causa erosión, sangrado, úlceras. El paciente siempre se siente mal. Imaginen que su esófago está sangrando, erosión, ulcerado. Se siente uno mal, muy mal. La crónica, en cambio, perdón, y la célula inflamatoria en la esofagitis aguda obviamente son los leucocitos polimorfonucleares, como toda inflamación aguda. Un segundo. Como toda inflamación aguda son los polimorfonucleares. La esofagitis crónica es mucho más frecuente, pero da menos molestia. Como factores tenemos el reflujo. ¿De dónde? Del estómago. Reflujo gastroesofágico. Tenemos los pacientes que tienen cáncer y que se someten a radioterapia. Pacientes fumadores que tienen sondas nasogástricas por alguna razón. Pacientes que están en UCI. O, miren, esto es lo más común. Por favor, hablen, no les escucho. ¿Algún mensaje? Doctor, sí, doctor, disculpe, se ve todo negro. Ops, voy a salir, ¿ya? Salgo y vuelvo a entrar, ¿ya? Según esto tengo buena señal, ¿eh? Qué raro. A ver. ¿Será que es el destino del país? Ya, voy a salir, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Se ve mejor? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? ¿Se Sí, ve? ahora sí Ahora se sí se ve. ve verde, verde Ajá, esperanza. sí. Ok. Les decía que la esofagititis crónica es uno de los factores más frecuentes que la causa es ingerir alimentos muy calientes.
Ahora que viene invierno, la mamá, la abuelita prepara, o ustedes mismos se preparan una sopa caliente hirviendo y se la comen hirviendo. Bueno, eso es muy malo. Café, tienen frío, café y se toman el café soplando. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque un alimento caliente, estamos hablando de, no sé, 70 grados, 80 grados, el agua hierve a 100, ¿no es cierto? Más o menos. Y el esófago está solamente a 37, 38 grados centígrados. Así que le está metiendo doble temperatura, por lo menos, de lo que el pobre esófago soporta. Entonces, matan células del esófago, aumenta la renovación celular, por ahí le sale una mitosis mala y le sale un cáncer. Así que no es muy buena idea ingerir alimentos muy calientes, ¿ya? Tibiecitos, tibiecitos. Si son fanáticos del chocolate, las grasas, y fuman, su cardias ya es un cardias que no funciona bien, está medio relajado y permite el reflujo y eso causa esofagitis. Como se ve, hiperémico, o sea, congestivo, puede llegar también a úlceras, a veces. Y la histología, estas palabritas que están viendo acá, por favor, no es necesario que se las aprendan, ¿ya? Porque los confunde un poco. Son términos de anatomía patológica, de especialista en realidad. Sí tienen que saber que una esofagitis crónica se puede complicar con un esófago de Barrett, que ya estudiamos, y ese esófago de Barrett suele ir a la displasia. Eso sí es importante que lo sepan. Miren aquí zonas rojizas en el esófago, en distinto lugar. ¿Ven? Aquí, aquí, aquí. Hay esta erosión incluso. Bueno, sacan las biopsias y el patólogo informa la esofagitis que sea aguda o crónica. Y esta era la foto para esas palabritas de la acantosis, hiperplasia basal, epitelial, qué sé yo. Las células que ven ahí son células inflamatorias, ¿no? Y dependiendo de si son polimorfos nucleares será aguda o si son linfocitos será crónica, ¿ya? No se compliquen mucho con esto. Neoplasias del esófago, y en general a partir de ahora vamos a estudiar rápidamente neoplasias benignas, neoplasias malignas. Y en cada grupo vamos a dividirlo en epiteliales o mesenquimales. Epiteliales es el epitelio del órgano. En esófago es el epitelio escamoso, ¿no es cierto? Y su neoplasia más frecuente es un papiloma esofágico, un papiloma escamoso. De entradita les voy diciendo que las neoplasias mesenquimales de todo el tubo digestivo no las vamos a tocar, porque no terminaríamos nunca. Y además son extremadamente raras. Por ejemplo, si el músculo liso del esófago se convierte en neoplásico, se llama leiomioma. Si la grasita que rodea el esófago se convierte en neoplásica, será un lipoma. Y así, no habría forma de terminar nunca, ¿ya? Así que nos limitamos a los neoplasias epiteliales, las propias del esófago. Les decía que el papiloma es el más frecuente. Y es un papiloma es una verruga, esté donde esté, ¿ya? Esta es una vista endoscópica. Este es el papiloma, como la cabecita de un árbol, como la copa de un árbol, ¿no? Acá hay otro. Y el papilomavirus humano tiene se considera como etiología en muchos de estos casos, no en todos, ¿eh? Ojo. Y ustedes saben que el papilomavirus humano es un virus de una enfermedad de transmisión sexual que hace en el esófago. Bueno, pues utilicen su imaginación. Eso hace en el esófago. Así llega, ¿ya? No necesito explicarles, creo. Como todo papiloma, como toda verruga escamosa, el problema está en el epitelio escamoso. Y tiene siempre una arquitectura así, como un arbolito, ¿eh? Como una manito, digitiforme, ramificada, arborescente. Pero es benigno, ¿ya? Y sacándolo, el paciente se cura. Claro, puede salir otro por otro lado. Las neoplasias malignas del esófago, es decir, las epiteliales malignas, como les dije, la más frecuente es el carcinoma escamoso, por la sencilla razón que el epitelio del esófago es un epitelio escamoso. Tiene sentido. Afecta a varones mayores de 50 años, a personas, perdón, mayores de 50 años, y por cada mujer afectada hay entre 2 a 20 varones afectados, dependiendo del país, dependiendo de la costumbre, etc. Eso varía, pero siempre es más frecuente en varones que en mujeres. Como todo cáncer, no tiene una etiopatogenia definida, ¿ya?
pero hay factores, es multifactorial, hay factores genéticos, ya ustedes los han estudiado, ¿se acuerdan? Oncogenes, genes supresores tumorales, telómeros, apoptosis, por mencionar solo 4. También hay factores ambientales, el consumo de alimentos con nitritos, eso que tanto les gusta a ustedes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas las parrillas que se comen, todos los fines de semana, el pollito a la brasa, el anticucho, en fin, ya les di hambre, ya esas comidas que tanto les gustan, tanto nos gustan, cocidas al fuego directo, tienen nitritos, y los nitritos son carcinogénicos. ¿Ya? La dieta con mucha grasa, carcinogénica. La dieta sin fibra también. El consumo de alcohol, ni hablar. ¿Ya? Ahí espero que no estén incluidos ustedes, ¿no? Tabaco, espero que tampoco. Cicatrices en el esófago, sí, cuando el paciente intentó suicidarse tomando una sustancia corrosiva y sobrevive, quedan cicatrices. A partir de ahí puede ser un cáncer, pobre paciente. Incluso últimamente mencionan al zinc, cuyo déficit sería un factor para el carcinoma escamoso. Cualquier persona que tenga un carcinoma en el esófago va a tener disfagia, es decir, dificultad para deglutir. Va a tener sangrado, va a formar fístulas, comunicaciones anormales, no va a tener hambre en los estadios finales y va a estar extremadamente delgado, lo cual se llama caquexia. Esta neoplasia maligna del esófago suele ubicarse en el tercio medio del esófago la mitad de los casos, que es fácil, ¿no? La mitad de los casos en el tercio medio, medio con medio, la mitad con la mitad. Un 30% en el tercio inferior y un 20% en el tercio superior. Como siempre les digo, la neumonía es MIS, MIS, 50, 30, 20, como para no olvidar. Macroscópicamente parece un hongo en 60% de casos, más o menos, parece una úlcera en 25% de casos y plano en el 15% restante. Esos son porcentajes aproximados siempre, ¿eh? Histológicamente ya saben que es un carcinoma escamoso, por lo tanto encontrarán epitelio escamoso maligno o anaplásico, que es lo mismo. Aquí tienen un gran cáncer de esófago escamoso. Típicamente, pared gruesa, duro, con necrosis y hemorragia en el esófago. La luz disminuida. Acá tienen otro, miren, como un centro ulcerado, bordes elevados, forma asimétrica, necrosis hemorragia. Todos los cánceres tienen usualmente lo mismo. Cuando se ve al microscopio, uno encuentra esto. Si este es un epitelio escamoso normal, acá se ve fácilmente cómo este de acá ya no es normal y se profundiza, infiltra, y es un carcinoma escamoso infiltrante. A veces es muy bonito como este, parecido a lo normal, pero a veces ya comienza a indiferenciarse, como acá. Acá difícilmente alguien diría, oye, esto parece esófago, ¿no? Bueno, el patólogo tiene trucos para ver eso y práctica, ¿no? Ustedes de pronto les es difícil, pero viendo desde acá van a entender cómo el cáncer al inicio se parece mucho a lo normal, pero luego ya va perdiendo esa similitud, ¿no? Miren estas células enormes, ¿no? La otra neoplasia maligna es el adenocarcinoma. Y ustedes tal vez se pregunten, ¿por qué adenocarcinoma si el esófago no tiene glándulas? Bueno, pues sí las tiene cuando tuvo un esófago de Barrett, que acabamos de estudiar. Una metaplasia, ¿se acuerdan? Que les comenté que si una displasia leve, moderada, severa, y termina en un adenocarcinoma. ¿Se acuerdan el esquemita que les mostré hace un rato? Es el mismo. Sobre un Barrett aparece displasia y termina en un adenocarcinoma. El paciente también tendrá, como tiene un tumor en el esófago, también tendrá lo mismo, disfagia, hemorragia, sangrado, fístula, etc. No hay mucha novedad, ¿no? Caquexia, anorexia, igual. De hecho, el adenocarcinoma es más agresivo que el carcinoma escamoso, ¿ya? ¿Dónde se ubica? Ahí sí cambia. ¿Se acuerdan que les enseñé que en el otro cáncer era NIS? 50% en la M, 30% en la I, 20% en la S, medio, tercio inferior, tercio superior. Ok, acá es completamente distinto. La ubicación es casi todos los casos tercio inferior. ¿Por qué?
porque en el tercio inferior es donde aparece el Barrett, pues. No hay ningún esófago de Barrett que sea en el tercio superior o en el tercio medio. Siempre son en el tercio inferior. La macro es similar a la del otro y la histología cambia completamente. Aunque es un epitelio glandular, maligno. Estómago, esófago. En el esófago distal, cerca del estómago, este de acá, aquí está el cáncer, ¿ves? Pared gruesa, miren, irregular, dura si la pudieran agarrar, úlcera de bordes irregulares, también necrosis y hemorragia. Uno corta esto, lo colorea y qué sé yo, y sale la histología al microscopio, en donde ven glándulas, miren, glándulas con luces. Pero esas células que forman las glándulas son células malignas, ¿ya? De forma y tamaño diverso, hipercromasia, etcétera. Todo lo de cáncer que se les enseñó en el ciclo pasado, ¿ya? Forman glándulas, ¿ven? Con luces. Adenocarcinoma. Más agresivo que el carcinoma escamoso. Y ahí terminamos con el esófago. Hablemos del estómago. Problemas congénitos. Bueno, la hernia diafragmática es una de las patologías frecuentes del estómago como patología congénita, es decir, al nacimiento. En esta radiología ustedes pueden ver aquí el hemidiafragma derecho, pero el izquierdo no se ve. Y no se ve, y además en el hemitórax izquierdo ven un aspecto de asas intestinales. Eso lo van a ver mejor cuando hagan radiología, ¿ya? Yo sé que no están viéndolo, creo, todavía, pero van a confirmarlo. Porque el contenido intestinal, a través de un huequito que hay en el diafragma, ha subido a ocupar el lugar del pulmón izquierdo. Eso en la forma congénita, pero también hay forma adquirida en un adulto, como usted o como yo. Se ve el diafragma derecho en este caso, y en este caso, en el lado izquierdo, el estómago está en el tórax. ¿Qué pasó? Esto es el estómago. Bueno, puede ser por un accidente de tránsito, puede ser porque nos metieron un cuchillazo, un navajazo, un balazo, sabe Dios, ¿ya? Así que también puede haber. Esta es la forma de lejos la más frecuente, la congénita, en los recién nacidos. Miren que en las pinzas están agarrando el diafragma, lo están levantando para que ustedes vean. Aquí han pasado una sonda a través de este hueco y acá sigue. Para demostrar que aquí en el diafragma hay un agujero, y miren cómo el intestino del abdomen pasa por ese agujero y se va hasta el tórax. Y están acá, las asas intestinales en el tórax. Este es el esquema. Ese agujero es un defecto en el septo ventricular que embriológicamente se llama el foramen de Bosch-Dallek. Es un espacio, un agujero, no es un tabique completo el diafragma. Y miren cómo las asas intestinales están ahí empujando al pulmón izquierdo, por ejemplo. Al corazón también. Ya sacaron todas las vísceras para que se vea fácil. Están jalando el diafragma y ahí está el agujero, ¿ven? ¿Lo ven? Facilito, ¿no? Es este, el famoso foramen o agujero de Bosch-Dallek en el diafragma. La estenosis pilórica es otra afectación congénita del esófago, en donde, ojo que es del píloro, ¿eh? Ya hemos cambiado del órgano, ya estamos en el estómago. Píloro es la zona que va entre el estómago y duodeno. Es la puerta que permite el paso del estómago al duodeno. Si está estenótico, recuerden que la estenosis es la disminución en la luz, el alimento no va a pasar. Hablamos de un caso por cada 500 nacidos vivos. No es tan raro. Y es más frecuente en varones. Por cada mujer afectada, por cada niña afectada, hay 4 varones afectados. La etiopatogenia el factor importante que se encuentra en estos casos es que ese músculo liso del esfínter pilórico está con hiperplasia, es decir, aumento en el número de células, y con hipertrofia, es decir, aumento en el tamaño de esas células. Ese músculo liso es anormal. Se ve muy frecuentemente en pacientes con trisomía 18, el síndrome de Edwards o el síndrome de Turner 45XZ, ¿se acuerdan? El niñito, después que nace, estamos hablando de un niño que acaba de nacer, lo limpian, lo lavan, qué sé yo, se lo dan a la madre para que lacte, lacta, se llena su estomaguito de leche y
el estómago apenas se llena, ya el niño deja de lactar, ¿no? Y lo que debería suceder es que el píloro debería abrirse para que la leche pase al duodeno. Pero este píloro está cerrado, está estenótico, con la luz muy pequeña. Al no poder pasar, el estómago se contrae y salen vómitos, ¿no? A través de la boquita sale la leche con mucha fuerza y se llaman vómitos en proyectil. En cada vómito en proyectil está eliminando ácido del estómago, además de leche, ¿no es cierto? Está perdiendo ácidos el niño, por lo tanto su pH empieza a irse hacia la alcalosis, ¿no? Ustedes saben que el pH es pH-pK es una constante importante en la homeostasis de las personas, entonces no se puede estar ni en acidosis ni en alcalosis. En este caso, como se pierden ácidos, el paciente se va a la alcalosis, y eso es grave. En la macroscopía se encuentra el píloro grueso, ¿no? Y el cirujano pediatra hace una operación de urgencia y le hace un pequeño corte a ese esfínter. Él sabe cómo hacerlo, obviamente, y soluciona el problema. Si hubiera que estudiarlo al microscopio, yo encuentro siempre eso en la capa de músculo liso del esfínter pilórico. ¿Puedo tener una estenosis pilórica yo siendo adulto? Sí. Si he tenido una úlcera y cicatriza mal en esa zona, o una neoplasia. Nadie está libre. Otra enfermedad común, la gastritis. La aguda, otra vez, es la más llamativa. Se caracteriza porque hay erosión en la mucosa, es decir, falta una porción de la mucosa. Y hay sangrado, necrosis, y las células inflamatorias son los leucocitos polimorfonucleares, como toda inflamación aguda, ¿ya? Una erosión se define como un daño que no afecta a la muscularis mucosae, es decir, que solamente afecta al epitelio, la lámina propia, y no pasa a la muscularis. Ahorita lo vamos a mostrar un esquema para que lo vean mejor, ¿ya? La causa de gastritis aguda son múltiples, desde el consumo de aspirina, ácido acetilsalicílico, el consumo de alcohol, tabaco, otros fármacos que son los antiinflamatorios no esteroides, tratamientos contra el cáncer, o infecciones como la bacteria Helicobacter pylori. Y también existen las gastritis agudas por estrés. Si es un paciente con traumatismo encefalocraniano, se llama gastritis aguda de Cushing. Si es un paciente con gran quemadura, en un incendio, por ejemplo, hablamos de las de Curling. En ambos, los pacientes pueden estar completamente inconscientes, y el estrés interno hace que generen una gastritis aguda. Miren que están quemados o tienen un problema en el traumatismo craneano, no tiene nada que ver con el abdomen, pero hacen gastritis aguda, con sangrado y todo. Obviamente la mucosa va a estar roja, friable, sangrante, etc. Y a la histología ya saben qué cosa hay: hemorragia, polimorfos, edema. Miren, la gastritis aguda es seria, sí. Causa sangrado múltiple. Miren cómo está este estómago lleno, está de color rojo para empezar. Cada puntito rojo que ven es un punto de sangrado, así que sangra poquito de cada punto, pero como hay miles de puntos, al final hay un sangrado considerable. Este paciente se murió, por ejemplo. Y este es el famoso esquema de la erosión. La definición de gastritis aguda dice que tiene erosión, y la erosión dice que es un daño que no sobrepasa la muscularis mucosae. Vamos a ver eso. Esta es la muscular propia, esta es la submucosa, y esta es la mucosa. Esta línea que ven aquí es el músculo liso de la muscularis mucosae. Y sigue hasta por acá. De aquí para arriba es la mucosa, ¿no es cierto? Miren cómo aquí falta mucosa, pero este fondo no sobrepasa el nivel de la muscularis mucosae. Si es así, se llama erosión. Si este hueco se introduce hasta por acá, es decir, sobrepasa el nivel de la muscularis mucosae, deja de llamarse erosión y se llama úlcera. Y eso es otra enfermedad que veremos más adelante, ¿ya? La gastritis crónica reconoce varios tipos patogénicos.
Por ejemplo, la de causa inmunológica es cuando se producen autoanticuerpos contra las células parietales, las que producen ácido clorhídrico. Esas células se encuentran en el cuerpo y fondo, por eso esa es la zona dañada. Y se llama gastritis de tipo A, por anticuerpo. A de anticuerpo. La causa infecciosa afecta lo que no afecta a la primera, o sea, esta afectaba cuerpo-fondo, esta afecta antropíloro, que no lo he puesto, ¿ya? El resto del estómago, y le llaman B porque suele ser por la bacteria, B de bacteria, Helicobacter pylori. Existe otra que se llama gastritis de reflujo y que no tiene un patrón de daño tan restringido como las anteriores y puede afectar cualquier sitio, cuerpo, fondo, antro, píloro, todo, si quiere. Y a eso le llaman C, por la continuación de A, B, C, o por la C de la palabra química en inglés. También le llaman AB. La de causa genética nos dice que todas las personas que tienen grupo sanguíneo de tipo A, y en la promoción deben haber una pequeña cantidad de esas personas, tienen tendencia genética a hacer gastritis crónica. Dieta, si comemos sustancias irritantes, alcohol, tabaco, ni hablar. Si tengo mucha secreción ácida, también tengo riesgo de gastritis crónica. Si tengo una úlcera péptica, con mayor razón. Y si me han sacado una parte del estómago por la razón que sea, el estómago que queda tendrá siempre gastritis crónica de por vida. La zona gris es la zona enferma, ¿ya? En la de tipo inmunológica, fondo y cuerpo. Acá está sanito. En la infecciosa, antropíloro. Acá está sanito. Y en la de reflujo, que es multifocal, no importa, cualquier sitio. Igual. Esta es la B, la causada por la bacteria Helicobacter pylori, que está aquí. Aquí más chiquitos. Y aquí, como se ve en una biopsia, ¿no? Siempre en la luz, en el moco, causando el daño ahí, no invade. Hace muchos años, un patólogo colombiano postuló esta secuencia y le dijo al mundo en sus artículos: miren que la gastritis puede caminar hacia la metaplasia, de ahí a la atrofia, eso puede pasar a una displasia y de ahí puede llegar a un cáncer. Medio mundo se rió, la otra mitad se carcajeó. Pues bien, esta secuencia está completamente confirmada actualmente. Se llama la secuencia o cascada de Correa. El patólogo era Pelayo Correa, está vivo todavía creo, está muy mayor. Y demostró que efectivamente esa secuencia ocurre. No inmediatamente, no en todos los casos, pero sí ocurre. Por lo tanto, el consejo es que ninguna gastritis es buena tenerla ahí. Hay que curarla y evitar el factor desencadenante. Ejemplo, si su gastritis es por bacteria Helicobacter pylori, que la adquirieron por comer en la tía veneno, pues ya nunca más comen en la tía veneno, pues se acabó, punto. Si es por alcohol o qué sé yo, pues ya no hay que tomar alcohol. No hay que tener gastritis, no es una cosa tan simple. Con el tiempo ya saben hasta dónde podrían llegar. Perdón. La gastritis crónica además tiene otros tipos, así en forma rápida, ¿ya? La superficial, que como su nombre lo dice, está en el colon superficial, arribita. La atrófica, en donde además de la inflamación aparece que empieza a aparecer metaplasia y los pliegues comienzan a achicarse. Y termina en la última fase, que ya ni siquiera dice gastritis, solamente dice atrofia gástrica, en donde se pierden las glándulas, por ejemplo. Los pliegues también. Y esto es malísimo, porque el estómago, como les dije hace un rato, está diseñado para que tenga ácido. Cuando no tiene ácido, los carcinógenos que comemos pueden fácilmente afectar la mucosa y causar una displasia y un cáncer a largo plazo. Otros problemas del estómago. Las varices gástricas tienen igual causa que las varices esofágicas que estudiamos, ¿se acuerdan? No lo voy a repetir. Pero sí, esto que es nuevo, un término llamado gastropatía hipertrófica, que se refiere a que el estómago se ve así. Al inicio de la medicina, cuando veían esto, cuando podían verlo, pensaban que era un cáncer. No, no es un cáncer. Se hace referencia a dos enfermedades que tienen esta entidad.
la enfermedad de Ménetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison. Vamos a verlo en figuritas, que es más bonito. A la izquierda, Ménetrier, a la derecha, Zollinger-Ellison. Recordar la histología. Esta es la muscularis mucosae, esta es la muscularis mucosae. Estas son las glándulas productoras de ácido. La flecha está ubicando el punto llamado cuello de la glándula. Del cuello de la glándula hacia arriba debe haber una pequeña porción de epitelio y eso se llama foveola. En otras palabras, si este fuera un estómago normal, aquí donde estoy pasando la flecha debería terminar la foveola, debería terminar la mucosa, aquí. La foveola dice que es la cuarta o la quinta parte de esta longitud. O sea, por aquí debería terminar. ¿Qué pasó con la foveola? Miren, se estiró, se alargó mucho. Foveola, una hiperplasia de la foveola, o de la suprafoveola, como le llaman otros libros. La producción de ácido es normal, porque las glándulas que producen ácido son estas, no es la foveola. Eso es Ménetrier. ¿Qué pasa en Zollinger-Ellison? Al revés. La flecha sigue estando en el cuello de la glándula. Esta es la foveola de tamaño normal, es decir, aquí debió terminar por aquí nomás. ¿Qué cosa creció? Esto. La glándula productora de ácido que tenía de aquí hasta acá, ahora tiene de aquí hasta acá. Obviamente tengo más glándulas que producen ácido, por supuesto que tendré mayor secreción ácida, hipercloridria. Si tengo mucho ácido, mi estómago vecino se dañará. Tendré erosiones, tendré úlcera péptica a repetición. Esa es la diferencia que estaba escrita en este palabreo, que acá se ve bien aburrido, y que ahora mirando las figuras creo que se entiende mejor. Por eso acá dice, Ménetrier, hiperplasia de la foveola. En la macro, pie cerebroide. Sí, pues parece un cerebro, ¿no? Miren, parece de un cerebro. Los giros de un cerebro. Y el síndrome de Zollinger-Ellison en realidad es una triada, en donde el paciente siempre tiene úlcera péptica que repite y repite y repite. Tiene exámenes que confirman que tienen mucha acidez del estómago, mucho ácido clorhídrico en el estómago. Y lo que siempre está escondido es esto. El paciente en realidad tiene un tumor. Y esa es la parte que ustedes deben saber. Si tienen un paciente con úlcera péptica, lo tratan y a los pocos meses vuelve a caer con lo mismo, lo tratan y a los pocos meses vuelve a caer con lo mismo, ojo, ese paciente puede estar teniendo esto causado por esto. En realidad, el problema principal es que tiene un tumor escondido, usualmente en el páncreas, que produce gastrina. Ustedes saben que la gastrina estimula las glándulas productoras de ácido a que produzcan ácido. Y si tengo un estímulo permanente de gastrina, la glándula va a crecer, como creció finalmente en ese esquema que les mostré. Entonces, ahí el único tratamiento serio es sacar el tumor. De nada vale que le curen la úlcera hoy día y después en 3 meses otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Nunca va a curar, porque tiene algo que produce gastrina, que causa hipersecreción, y esto es lo que causa la úlcera. La flecha va de derecha a izquierda, en realidad. Y acá dice bien clarito que la glándula fúndica es la que está grande, y la foveola está normal. Todo ese palabreo está acá en una figurita que es mucho más fácil de entender. Se las dejo. ¿Se acuerdan del esquemita de la erosión? Si esa solución de continuidad atraviesa el nivel de la muscularis mucosae, es decir, se pasa a la submucosa, estamos hablando de úlcera péptica. ¿Dónde puedo tener úlcera péptica? En el estómago, en el duodeno, en el esófago distal y en el divertículo de Meckel, y ese divertículo está en el intestino delgado. Fíjense que hay 4 órganos donde puede haber úlcera péptica. Esta úlcera es más frecuente en varones, en personas mayores de 40 años. Siempre la úlcera duodenal es más frecuente que la úlcera gástrica. Y cualquiera de las dos, la gástrica o la duodenal, siempre es más frecuente en varones que en mujeres. Por cada mujer hay 2 úlceras, hay 2 pacientes varones con úlcera gástrica y 3 pacientes varones con úlcera duodenal. La etiología. Así como el grupo sanguíneo A tenía tendencia genética para hacer gastritis crónica, los que tenemos grupo sanguíneo O grupo sanguíneo 0 en realidad se llama,
tenemos tendencia genética a ser úlcera péptica, fíjense. Todos los que tenemos grupo sanguíneo cero, o grupo sanguíneo O, como le llaman algunos, no es O, es cero. ¿Ya? Así que ya saben, si consumimos fármacos como antiinflamatorios no esteroides o corticoides para alguna enfermedad, también. Si tenemos un problema inflamatorio, por ejemplo, por respuesta a la bacteria Helicobacter pylori, también. Si tenemos el problema de la gastrina, del tumor, el gastroma que ya les expliqué, también. Y aquí están todos los estudiantes de medicina, ¿no? Las causas psicológicas. Me refiero al estrés. El estrés es difícil de manejar. Sin embargo, uno va aprendiéndolo en el camino. Y yo siempre les digo, para que les quede claro, que si ustedes creen que están estresados ahorita, no tienen la más mínima idea de lo que es después. Después es 1000 veces peor. En otras palabras, ahorita lo están pasando bonito, ¿ya? Disfrútenlo, disfrútenlo. Son 7 años de pasarla bonito. Cuando ustedes tengan su título y tengan la responsabilidad de tratar a un paciente, y se les muere el paciente, por ejemplo, y la familia lo quiere hacer apanado y le quiere meter un par de baldazos, eso es estrés. Ahorita, esto no es estrés. Ahorita están en vacilón, en diversión, en el parque de juegos. Estrés es más adelante. Cuando llegaste tarde y te descuentan, cuando te sales antes y te descuentan o te botan del trabajo, cuando te ponen 20 pacientes pues, y debías atender solo 10. Eso es estrés. ¿Ya? Cuando tienes que atender pacientes como ahora, con COVID y no sabes si te vas a infectar, eso es estrés. Ahorita no. ¿Ya? Así que vayan preparándose, porque la cosa viene difícil. Y siempre les digo la dieta, somos lo que comemos, ¿no? La patogenia de la úlcera péptica siempre habla de un equilibrio entre la secreción ácida, de ácido clorhídrico, y la protección celular. ¿Qué es eso? Esto de acá, de su libro. Normalmente el estómago está sometido a factores agresores, siempre, al ácido y a la pepsina. Pero tiene factores defensores, el moco superficial, el bicarbonato, la irrigación sanguínea, el transporte de membrana apical superficial, la regeneración del epitelio y algunas prostaglandinas. Normalmente vivimos felices en este equilibrio. Tengo agresores, pero tengo defensores. No pasa nada malo. Sin embargo, ¿cuándo aparece el daño? Cuando aumentan los agresores o cuando disminuyen los defensores o ambas cosas juntas. ¿Cuándo aumentan los agresores? Cuando me comí pues un plato de comida contaminada con Helicobacter pylori, cuando estoy tomando antiinflamatorios no esteroides por una enfermedad, o aspirina, o soy fumador, o me encanta el alcohol, o tengo hiperacidez, o reflujo duodeno gástrico. Ni hablar, aumentar los factores agresores. O además puedo tener isquemia, shock, vaciamiento gástrico retardado, u otros factores míos propios. En cualquier situación se rompió el equilibrio y puedo desarrollar úlcera péptica. Esto es básicamente lo mismo. La úlcera péptica, macroscópicamente, cuando está en el estómago, suele estar en esta zona. Esa zona es la famosa incisura angular. Recuerden anatomía. Curvatura menor entre cuerpo y antro. ¿Ya? La unión entre cuerpo y antro. Curvatura menor. Si está en el duodeno, suele estar en la primera porción, es decir, en el bulbo duodenal. Y no en cualquier sitio. Suele estar en la pared anterior. Ojo. Si el tamaño suele ser menor de 2 centímetros. Es lo común. La forma redondeada. ¿Para qué me sirven estos criterios? Si yo tengo una úlcera en el estómago, entre comillas, una lesión en el estómago, pero está en la curvatura mayor, no en la menor, yo ya empiezo a dudar que sea úlcera péptica. Debe ser cáncer. Si tengo una úlcera en el duodeno, entre comillas, pero no la tengo en la primera porción, la tengo en la tercera porción, ya yo, no, lo frecuente es en la primera porción. La tengo en la tercera, no debe ser úlcera, debe ser otra cosa. Si tengo una úlcera que mide 5 centímetros y lo común es que mida menos de 2, obviamente ya estoy sobre aviso. Eso no es lo común. Y voy pensando en otras opciones. Si la forma común es redondeada y la tengo ahora una úlcera cuadrada, fíjense, ya voy dudando de que sea una úlcera. Histológicamente, de adentro a afuera, las úlceras pépticas tienen 4 capas siempre. La primera capa que es necrosis, como lo llamen, detritus necrótico o simplemente necrosis. La segunda que es la capa de inflamación aguda.
La tercera, que es la capa de tejido de granulación con linfocitos y plasmocitos, es decir, inflamación crónica. Y la última es la capa de fibrosis. En ese orden, de adentro a afuera. Macro, este es el cuerpo, este es el antro. La unión de cuerpo y antro entre curvatura menor se llama incisura angular. Ahí tengo la úlcera. Forma redonda más o menos. Duodeno, ahí. Microscopía, 4 capas. La capa que se ve medio amarilla es la capa de necrosis, porque el ácido destruyó las células. La capa que se ve un tanto azul es la capa segunda, la capa de inflamación aguda. La capa que se ve más rojiza, ahí están los polimorfos nucleares, inflamación aguda. La capa rojiza es porque tiene muchos vasos sanguíneos, es la capa de tejido de granulación, y ahí en lugar de linfocitos, de polimorfos nucleares hay linfocitos y células plasmáticas. Y la última capa, esta rosada más pálida, es la capa de fibrosis. Necrosis, inflamación aguda, tejido de granulación con vasos sanguíneos y linfocitos, muchos vasos, por eso se ve roja. Y la última capa es colágeno, o sea, fibrosis. O esclerosis, como dicen los gringos, la letra S, esclerosis. Necrosis, inflamación aguda, tejido de granulación con vasos, linfocitos, plasmocitos, y la esclerosis o fibrosis. De adentro a afuera. Neoplasias. Las benignas y las malignas, epiteliales y mesenquimales. Ya saben que las mesenquimales ni las miramos. Las epiteliales benignas son los pólipos, y los pólipos los estudiaremos mejor en colon, porque ahí es el lugar más frecuente de pólipos. Y la epitelial maligna es el cáncer gástrico, y ese es un tema de seminario que hacen ustedes con su profesor de seminario. Por lo tanto, tampoco lo tocamos. Me la llevé fácil en esta parte, ¿no? Muy bien, intestino delgado. Son 6:21, tengo hasta 6:50, tengo otro grupo por si acaso, así que voy a tener que terminar 6:40 más o menos, ¿ya? Tengo más o menos 20 minutos para seguir con ustedes. 6 metros de intestino delgado en promedio. También tiene problemas congénitos. La 13 ya saben qué cosa es, ya lo vimos en esófago. La estenosis ya saben qué cosa es, también se ve en intestino delgado. Esto sí no lo habían visto. Duplicación. El intestino delgado se puede duplicar su luz, es decir, en lugar de seguir un solo camino, se parte en dos. Eso es malo porque la luz resultante es más chiquita. Ahora van a verlo. Mala rotación, haciendo que el intestino tome ángulos indebidos, adherencias indebidas o se tuerza sobre sí mismo, lo cual se llama vólvulo. Veremos una foto de esto más adelante. Heterotopía, como en el esófago también existe tejido extraño en el intestino delgado. Usualmente tejido pancreático en el intestino delgado. Ustedes saben que eso es anormal. El tejido pancreático debe estar en el páncreas, pues. Acá. Intestino delgado de este diámetro que bruscamente cambia a este diámetro. ¿Cómo se llama eso? Estenosis. Y esta estenosis, si la siguen, simplemente no se continúa con la otra mitad, con la otra porción. Esto se llama atresia. Acá, estenosis, atresia pura sin estenosis. Es decir, termina bruscamente acá, termina bruscamente acá. No se adelgaza previamente como acá. Igual es un problema, ¿no es cierto? No hay continuidad en ambos casos. La duplicación. Viene el intestino por aquí y a este nivel se parte en un camino y en otro camino. Obviamente eso es malo, les decía, porque la luz central es mínima, entonces el contenido intestinal no pasa adecuadamente. Hay que sacar la zona duplicada. Esta es una foto del vólvulo. La torsión sobre un eje mesentérico lleva a que la irrigación sanguínea no llegue adecuadamente acá y el paciente tenga la muerte o necrosis del intestino en esta zona. Torsión, se torció sobre su eje. Y en el esófago teníamos el divertículo de Zenker, ahora tenemos el divertículo de Meckel. Es un rezago embriológico que ustedes conocen. Persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo significa ombligo, por si acaso. Se ve en 2% de las personas. Fíjense que dice que en su promoción, por cada 100 alumnos, hay 2 que deben tener divertículo de Meckel. Y que algún día les va a dar alguna molestia. Van a entrar de emergencia a sala. Felizmente eso es fácil de corregir. Siempre está a 20 o 30 centímetros de la válvula ileocecal, es decir, está en el ilion distal.
Todo divertículo debe tener las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y es muy común que en este divertículo exista tejido gástrico y pancreático, es decir, encima los dos juntos. Por eso es que hay úlcera péptica, es posible que haya úlcera péptica en este divertículo de Meckel del íleon. Este es lo mismo, ¿ya? Ombligo, aquí hay un cordón hacia el intestino, aquí hay un ombligo profundo, aquí hay un cordón largo, aquí hay una comunicación directa con la luz intestinal. Fíjense, algunos niños pueden hacer presión en su abdomen y salir por aquí material intestinal por su ombliguito, pobrecitos. Bueno, se corrige fácil, ¿no? El cirujano lo corrige fácil. O un quiste, pero lo más común es que haya este divertículo, una evaginación de la pared. Así, que tiene incluso un ligamento hacia el ombligo. A veces queda un ligamento ahí. Este es un caso en mi hospital. Mira, ahí está el ligamento, que es este de acá, y este es el divertículo. Acá está el intestino cortado, acá está el intestino cortado. O sea, cortaron aquí, es este. Cortaron aquí, es este. Y el divertículo en medio, aquí está enterito. A la microscopía encontré ahí mucosa gástrica y pancreática. Por supuesto que hizo su úlcera péptica adentro, ¿no? Son emergencias quirúrgicas. La palabra infarto siempre hace que todo el mundo piense en el corazón, lo cual es limitado. El infarto puede ocurrir en cualquier órgano, el que se vea privado de su aporte sanguíneo. Es decir, es la muerte por isquemia. La etiopatogenia dice que puede ser por trombosis, por embolia o por shock. Los tres conceptos los estudiaron el ciclo pasado, así que ni quejarse. Otros factores implicados: la inflamación de las arterias, ok. La arteriosclerosis también la estudiaron el ciclo pasado. Daño valvular también. Vólvulo, que acabamos de estudiar. Intususcepción, veremos más adelante. Incarceración, veremos más adelante. Bridas también veremos más adelante. La causa, dependiendo de la ubicación. Si el infarto del intestino ocurre en el territorio de la mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior, que es casi todo yeyuno, todo ilion, el ciego, el colon ascendente y parte del colon transverso, todo eso es más o menos la mitad de los casos, suele ser por arteriosclerosis. Si la muerte ocurre en el territorio de la mesentérica inferior, es decir, lo que queda del colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides, que es un cuarto de los casos, la causa suele ser trombosis. Y la otra cuarta parte de casos es un daño difuso, es decir, en cualquier territorio. Eso suele ser por shock. Y ya saben qué es eso. Lo estudiaron el ciclo pasado. El infarto puede afectar solo la mucosa, un poco más que la mucosa, o toda la pared, en cuyo caso se llama transmural. Y siempre tienen sangrado. Miren acá, por ejemplo, un intestino de un color más o menos normal y este de acá. No, normal no tiene nada, ¿no? Rojo y negro. O este de acá. De su libro, Infarto solo en la mucosa. Infarto mural, es decir, mucosa con submucosa, la muscular está más o menos sana. O se afectan todas las capas y tengo el infarto transmural. Como acá, miren, ustedes aquí ven la mucosa más o menos reconocible. Acá ya no la ven, y es el mismo segmento. La muscular se ve ahí bastante bien, pero acá ya no ven nada. Así terminan, llenos de sangre y destruido todo. Hay que sacar ese intestino. A ver, aquí está el famoso concepto de la herniación. ¿Se acuerdan que les dije que la hernia era la salida parcial o total de una víscera fuera de la cavidad que normalmente le aloja a través de un punto débil en su pared? Ok, aquí lo aplicamos igual. Puede salirse un pedazo de intestino delgado o de grueso, lo que sea, hacia el saco herniario. A veces sale y uno lo vuelve a introducir y vuelve a su sitio. Cuando no vuelve a su sitio se llama incarceración. Se queda encarcelado. Encarcelado significa en realidad. Estas son las bridas o adherencias. Por ejemplo, si ustedes han sido operados antes, por ejemplo, por apendicitis aguda, la operación por sí misma puede causar como resultado bridas o adherencias y ser un punto donde después el intestino se tuerza y tenga un infarto.
La intussuscepción es cuando una parte del intestino delgado se introduce en la parte adyacente, como una manga de camisa remangada, más o menos, y se obstruye, por supuesto. Y el vólvulo ya lo estudiamos. Cambiando de tema, los problemas infecciosos como las enterocolitis son frecuentes. ¿Quién no se comió una comida contaminada o un menú de azol y terminó con una enterocolitis? Vómitos, diarreas, etc. Las hay por bacterias, por virus, hongos y parásitos. Las más importantes vamos a estudiar las bacterias. Olvídense del palabreo, vamos a ver la figura. Si ustedes se comen su hamburguesa de 50 céntimos, ¿no? Obviamente con todas las cremas, es decir, con todas las bacterias, ¿no? Con todas las bacterias, se las comen, están las bacterias en su intestino, se los comieron. Estas bacterias no invasivas no invaden la pared, pues, no se meten a la pared, pero producen una toxina. La toxina bloquea la bomba sodio-potasio y hace que el líquido del intestino salga hacia la luz intestinal. Y todo eso sale como diarrea. Pero como sale mucho líquido, es una diarrea acuosa, como agua. Ejemplo clásico, cólera, la enfermedad del cólera. Si ustedes se comen su salchipapa en la tía veneno de un sol, y esas bacterias de la tía veneno, y además no solo están aquí, sino se meten a la pared, miren, acá están, acá no. Son bacterias que invaden. Ya, estas bacterias que invaden rompen epitelio, causan erosión, sangrado y producción de moco. Entonces, ¿qué sale hacia la luz? Sangre. ¿Qué más sale? Moco. Las diarreas con moco y sangre se llaman diarreas disentéricas y son clásicas. Uno siempre en la semiología pregunta sobre la diarrea. ¿Cómo es la diarrea? ¿Qué color? ¿Parece agua? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? El paciente lo ve y si le piden la información, la da. Y con solo preguntar eso, ya ustedes están separando su diarrea en bacterias no invasivas o bacterias invasivas, que era lo que el slide acá lleno de letras quería decirle. Las no invasivas, las invasivas. ¿Ya? Aquí hay otro que no está en el esquema, que son las bacterias que causan granulomas. Y es importante, la Salmonella tífida, la tifoidea, causa úlceras longitudinales a lo largo del intestino delgado, en el mismo eje. En cambio, miren, Mycobacterium tuberculosis causa úlceras transversales, ¿ah? En el sentido de los pliegues del intestino. Así que ya saben, a comer en sitios seguros. También hay virus que causan enterocolitis, también hay hongos que causan enterocolitis, también hay parásitos que causan enterocolitis. Miren, si tuviéramos que hablar de la Giardia, de la entamoeba y ascaris y todo, nos llega la Navidad y no terminamos, ¿no? Así que estas las pasamos rápido. Fotitos, Giardia lamblia en el duodeno, clásico. Giardia lamblia, la Giardia. O gusanitos pequeños como los oxiuros en el apéndice. O un gran gusano como el ascaris en el intestino, o muchos gusanos como estos, parecen tallarines, ¿no? Pero no, son un montón de gusanos, que a veces hasta obstruyen el intestino delgado. Feo, ¿no? El síndrome de mala absorción tiene 4 nombres: enfermedad celíaca, el pruno tropical, el sprue celíaco, o la enteropatía sensible al gluten, que es el nombre que a mí me parece mejor. Porque la patogenia me dice que es una hipersensibilidad justamente a una proteína, que es la gliadina, el gluten del trigo, de la cebada o del centeno. ¿Qué significa esto? Que se forman anticuerpos contra el gluten, pero en el camino me dañan a las microvellosidades del intestino, y por eso aquí existe un aplanamiento de vellosidades y de microvellosidades. A la microscopía se ve mejor la atrofia de esas microvellosidades. ¿Ya? Esas que estaban en el duodeno, que sirven para absorber los nutrientes en el intestino delgado, se pierden. Por lo tanto, no se absorbe bien los nutrientes. Por eso el paciente come, pero todo lo elimina con las heces. Y cada vez se adelgaza más. Además, hay linfocitos y plasmocitos, algunos dentro del epitelio, y con una degeneración del epitelio que se llama vacuolar. En la sangre de estos pacientes hay anticuerpos, porque el problema es una hipersensibilidad, hay anticuerpos contra la gliadina. Ya les dije, de paso el anticuerpo destruye la microvellosidad.
Miren el pacientito, un ejemplo clásico, paciente extremadamente adelgazado, miren sus muslos, sus piernas. Está distendido el abdomen por líquido, es decir, por ascitis, no porque sea gordito. Esta es una imagen típica de las heces de un paciente con enfermedad celíaca. Son heces verde amarillentas porque tienen grasa. Son abundantes porque casi no se han extraído los nutrientes. El olor es inolvidable, espero que el día que lo huelan se acuerden de esta clase. Es un olor espantosamente feo, pero desgraciadamente es útil saber. Y la forma es pastosa, no como normalmente son las heces, ¿no? Si yo veo un pedazo de la mucosa normal, yo veo como vellosidades. Si lo veo del paciente, se ve así, aplanado. Si lo veo al microscopio, veo vellosidades largas y así. Si lo veo al microscopio del paciente, veo vellosidades cortas y fusionadas. Es como si 5 de acá se hubieran unido acá en una sola. Fusión de vellosidades y acortamiento de vellosidades. Además, miren, muchos linfocitos aquí y en el epitelio también. Este de acá, solo léanselo para conocimiento general. No le voy a preguntar nada en el examen de esto. Deben saber que no es la única causa de mala absorción la enfermedad celíaca, hay otra. Neoplasias del intestino delgado. Ok. Benignas y malignas. Ya saben que las mesenquimales ni las miramos, ¿no es cierto? Benignas. Lo más común en el intestino delgado, muy poco. El adenoma de glándulas de Brunner. Recuerden que las glándulas de Brunner están en el duodeno. Duodeno. Y las malignas, el adenocarcinoma es rarísimo en el intestino delgado. También hay linfomas y también hay otro tumor llamado GIS. Repito, olvídense eso por ahora. Y hablemos del tumor carcinoide. Es la neoplasia maligna más frecuente del intestino delgado y del apéndice secal, dicho sea de paso. Es una neoplasia maligna de células neuroendocrinas, es decir, células que producen una secreción. Miren, ¿dónde se ubica frecuentemente? En el hilo terminal y en el apéndice secal, donde también va a ser la principal neoplasia. Típicamente, en la macroscopía, es un tumor de forma nodular, redondeado, no ulcera la mucosa, la deja normal, y suele ser amarillo. Tanto así que el gastroenterólogo ya más o menos sabe qué cosa es. Lo mira amarillo, ya, o es lipoma o es tumor carcinoide. Histológicamente, el patólogo encuentra células chiquitas. Ojo, que es un tumor maligno. Y ustedes, por definición, siempre saben que un tumor maligno, las células suelen ser grandes, ¿no es cierto? Bueno, pues estas son chiquitas, son la excepción. Cuídense las chiquitas, ¿no? Las de todas inocentes, pero son malas a veces. Monomorfa, ¿qué significa monomorfa? Todas igualitas. Mono, una, morfo, forma, una forma. Todas redonditas. Parecen linfocitos, de hecho, a veces. Pueden formar grupos como una isla, patrón insular, como un cordón, trabécula, o bandas anchas. El patrón que sea. El hecho es que son todas igualitas. Como dice el libro, aburridas, dicen. Chiquitas, igualitas. Como son células neuroendocrinas, suelen producir una secreción, una hormona, cualquiera que ella sea, siempre solo una. Aquí he puesto 4, pero solo una produce un tumor. ¿Ven? Amarillo, amarillo. Acá forma una isla, acá forma cordones, acá forma una pseudoglándula. Como sea, si la ven a gran aumento son así. Parecen linfocitos. Redonditas, chiquitas, pequeñitas. No parecen malignas, pero son bien malas. No siguiendo las apariencias. Bien, justo aquí quedé con el grupo anterior. Justo aquí. La próxima semana entonces, que tenemos clase, culminamos con apéndice y con intestino grueso y ano. Y hacemos la clase de hígado y páncreas, que es mucho más corta y que el tiempo siempre nos queda holgadito para hacer la clase. Sin correr mucho esta primera y sin correr mucho en la segunda, ¿ya? La clase ya está subida también. Terminado unos minutos antes, casi igual que el grupo anterior. ¿Ya? Y bueno, solo me queda agradecer por su asistencia. Espero que haya venido un grupo mayoritario, aunque hace un rato vi que habían pocos, 30 estudiantes, imagínense, muy pocos. Bueno, eso es lo malo, pues. No vienen a las clases y después quieren salir bien. Y reclaman. Bueno, ya depende de cada uno. Muy bien, un abrazo a todos. Cuídense mucho, por favor. Saludos. Y estudien, ¿ya? Para que sean buenos médicos, de los buenos, no de los malos.
Chao. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Chao. Cuídense, cuídense.